En este día estamos recordando y celebrando lo que litúrgicamente se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, el día en que en la última semana de pasión el Señor entró en Jerusalén. Los 4 evangelios nos narran este evento, así que en esta ocasión vamos a tomar la versión de Lucas, del evangelista Lucas, allá en el capítulo 19, voy a leer de los versículos 28 al 48, la porción de la palabra en la cual nos vamos a basar, y leo la escritura que dice de la siguiente manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Oremos. Padre, te suplicamos en esta hora en que nos permites leer, meditar en tu palabra, que tú nos des entendimiento, comprensión de tus verdades que tú nos has dejado en tu libro santo, Señor, de tal forma que tu Espíritu Santo sea el que nos haga comprender, recibir y también guardar tu palabra. A través de ella tú dirijas cada momento y cada aspecto de nuestra vida. En Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Desde el momento en que el hombre cayó en pecado, Dios en su amor y misericordia empezó a anunciarle y prometerle a un Salvador. Esto comenzó con el anuncio de Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Conforme fue pasado el tiempo de la revelación, la descripción del Mesías se fue haciendo más clara, de tal forma que el pueblo de Israel
esperaba con ansias su llegada a este mundo. Dios en el Antiguo Testamento le reveló a su pueblo de su Mesías, entre otras cosas, dónde nacería, de quién nacería, el carácter de él, su vida desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, su ministerio, etc. Todo esto les fue revelado a través no solo de profecías y promesas, sino a través de señales, tipos, sombras. Pero lo más contradictorio es que a pesar de toda esta información, cuando aquel que esperaban vino a este mundo, no le conocieron, sino lo persiguieron y pidieron su muerte. Como dice el apóstol Juan en su evangelio, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Diversas religiones como la judía, los musulmanes y muchas sectas no han reconocido a Jesucristo como el verdadero Mesías prometido por Dios y solo lo reconocen como un profeta o como un hombre muy especial, por lo que todavía siguen esperando a su Mesías. Jesucristo mismo en este pasaje de Lucas que hemos leído y en los pasajes paralelos de los otros evangelios demuestra que Él es el Mesías prometido por Dios y esperado por el pueblo de Israel. Punto 1. Jesús mismo demostró ser el Mesías por su omnisciencia. Como el Hijo de Dios, y por lo tanto Dios mismo, sabía y sabe todas las cosas, aún sin haberlas visto. En este caso, en este relato, dice la palabra que estaban cerca de Betfagé y Betania, aproximadamente 4 kilómetros de distancia de Jerusalén. Sin embargo, nuestro Señor sabía que en una casa a la entrada de Jerusalén había una asna y un pollino. Este conocimiento total del Mesías se manifestó en diferentes ocasiones, como cuando, por ejemplo, llamó a Natanael para ser su discípulo, según nos lo refiere Juan. Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Debemos tener mucho cuidado. A Jesús no le podemos ocultar nada y mucho menos engañar. Él todo lo sabe de nosotros, no solo lo que hacemos, sino también lo que decimos y hasta lo que pensamos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Salmo 139, 4. En segundo lugar, Jesús demostró ser el Mesías por su señorío. Como Señor, Él es el dueño de todas las cosas, porque Él las creó y las sustenta. Por eso es que envía con toda confianza a 2 de sus discípulos para traer al asna y al pollino, sabiendo que los propietarios humanos no se lo negarían, independientemente de que pudieran ser sus seguidores. Ellos reconocerían que Jesús es el dueño y le pertenecen todas las cosas. Él le da las cosas a las personas para que las administren como mayordomos. Dice el Salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan,
porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Como sus mayordomos, debemos estar muy pendientes qué es lo que el Señor requiere de nosotros. Entendamos que no nos los ha dado, más bien nos los ha dado para que lo administremos, y cuando Él lo necesita y no los pida, estemos prestos y gozosos para entregar los dones que nos ha prestado, sean cosas materiales, tiempo, talentos, etcétera, y no se lo neguemos. En tercer lugar, Jesús demostró ser el Mesías por la forma en que entró en Jerusalén. Dice la Escritura que Él entró cabalgando sobre un pollino. Esto ya estaba profetizado, que así vendría a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Mientras el caballo es el animal de guerra, el asno es el animal de paz. El Mesías anunciado es descrito por Isaías como el príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6 y 7. El pueblo de ese entonces, en el tiempo de Jesús, se equivocó al estar esperando un Mesías militar y fuerte políticamente, quien los iba a libertar del dominio de otras naciones. Pero al no entender cuál era el propósito verdadero del Mesías, primeramente se sintieron defraudados y por lo tanto muchos lo dejaron de seguir. Él claramente les dijo que su reino no era de este mundo, ni físico, ni político, ni militar, sino era un reino espiritual. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18:36. En cuarto lugar, Jesús demostró ser el Mesías al permitir ser adorado. En otras ocasiones en que el pueblo quiso reconocerle como el Mesías, Él no se los permitió, como cuando quisieron hacerle rey. Juan 6:15 dice: y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero en ese momento de la entrada triunfal, no solo se los permitió, sino lo consideró legítimo. Los fariseos le decían a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, porque estaban glorificándolo, estaban clamando a él, pero él le respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él, como el Mesías, el Hijo de Dios, fue adorado en otras ocasiones por los ángeles en su nacimiento, al igual que por los pastores y los magos de Oriente. En quinto lugar, Jesús demostró ser el Mesías al ser el linaje de David. Así lo reconocieron los que lo aclamaban. Dice ya en el versículo 8 y 9 que hemos leído: y la multitud
que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, 8 y 9. Él tenía descendencia real. En él se cumplió la promesa dada al rey David por Dios, que su reino sería eterno y que no faltaría uno de su descendencia que se sentara en su trono. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Primera de Reyes 2:45. Sexto punto: Cristo demostró ser el Mesías al venir como Salvador. La palabra Hosana, que exclamaba la multitud, significa: Jehová salva, salva hoy. Y ese es el mismo significado del nombre que se le puso a Jesús, que como sabemos significa Salvador del mundo. Él una y otra vez afirmó que su propósito, el propósito de su primera venida en este mundo, era que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Una y otra vez, esa fue la promesa de Dios a Israel, que ese Mesías, a través de su sufrimiento, iba a salvar a su pueblo. Se pondría en lugar del hombre pecador para recibir el castigo que el pecador merecía y así librarlo de la condenación y la ira venidera. Y por último, Jesús demostró ser el Mesías al ejercer la autoridad que le corresponde. En la purificación del templo, versículos 45 al 47, dice la Escritura que Él entró en ese día en el templo. Lo habían hecho un mercado y Él comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él. Ahí Él manifestó su autoridad de Mesías, pero también en otros pasajes de la Biblia vemos cómo en su ministerio también ejerció la autoridad sobre la naturaleza, calmó el viento, las tempestades, multiplicó los panes y los peces. También tenía autoridad sobre las personas, sobre los demonios, sobre las enfermedades, y también en su enseñanza. Cuando la gente escuchaba cómo Él enseñaba, decía, Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De estas maneras, de estas 7 formas, Jesús demostró ser el verdadero Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué entendemos por el Mesías? Es ese Salvador que Dios le había prometido. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios le había anunciado que algún día vendría ese Mesías. Sin embargo, vemos que para el pueblo de Israel, todas esas señales, esos anuncios dados en el Antiguo Testamento, no fueron suficientes. Porque su pueblo, a pesar que tenían toda la revelación en la ley, sin embargo, no lo conocieron, lo desecharon, y eso trajo graves consecuencias a sus vidas, condenación misma. El Señor conocía sus corazones, y ellos, aunque le clamaron en la entrada a Jerusalén, sin embargo, cuando Él vio a la ciudad, dice allá la palabra de Dios, en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, el pueblo de Israel no le conoció, no reconoció el propósito por el cual Él vino a este mundo. Dice, para tu paz, para darle paz a ese pueblo. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. El Señor no lloró por alegría, porque lo estaban recibiendo de esa manera, como una fiesta, no por esto, ni tampoco porque Él sabía que en esta semana Él iba a ser condenado, iba a ser muerto. No es por eso, sino porque reconocía que ese pueblo no iba a confiar en Él, no iban a creer en Él, no lo iban a recibir en su vida, y esto los llevaría a la perdición y a la condenación. La pregunta para cada uno de nosotros: para ti, ¿quién es realmente Jesucristo? ¿Es ese Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento y quien nació en Belén hace aproximadamente 2000 años? Pero también murió para pagar nuestro pecado y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá al fin del mundo a hacer el juicio final. ¿Cómo respondemos nosotros verdaderamente quién es Jesucristo? Veamos qué respondió el apóstol Pedro cuando Jesús mismo le hizo esta pregunta personalmente. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro con estas palabras es: tú eres el Mesías anunciado, el Mesías que estábamos esperando, porque Mesías es la palabra en el hebreo traducida al griego, es Cristo. O sea, cuando nosotros decimos que creemos en Cristo, estamos diciendo que creemos en el Mesías. Eso es lo que estaba respondiendo el apóstol Pedro en ese momento. Y queremos que esa sea la respuesta de toda persona, que crean, que conozcan más bien primero, y crean y reciban en su corazón a ese Mesías que vino a este mundo a salvarnos. La respuesta que cada uno dé a esta pregunta de quién es realmente Jesucristo para ti es trascendental, no solo para tu vida en este mundo, sino para toda tu eternidad. Así que si has conocido verdaderamente a Jesús, lo has conocido como el verdadero Mesías, con todas estas características y perfecciones que hemos mencionado, si lo has recibido en tu vida como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida, entonces eres un hijo de Dios con todas las bendiciones que esto conlleva. Si no has creído en ese Mesías, ve a Él. Él promete que el que viene a mí no le echo fuera. Que la honra y la gloria sea para el Señor siempre. Amén.